desde el lugar de la noticia. Precisamente tenemos contacto con Jorge Portilla, asesor de los ejidatarios del ejido de Ignacio López Rayón, uno de los 4 ejidos en conflicto, pertenecientes todos al municipio de Tlahuapan, en el estado de Puebla. Jorge, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Le Jorge, agradezco que haya ya puntualidad en la información, lo dijiste muy bien, ahora con el dato del ejido. Correcto, sí, más vale ser precisos. ¿A qué acuerdos llegaron anoche con las autoridades? Sabemos que desde ayer a estas horas, durante, no sé, fueron 2 o 3 horas, estuvieron ustedes en la Casa Aguayo, reunidos con el secretario de Gobierno de Puebla, y al parecer hubo algunos acuerdos. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron y cuál es la situación que se mantiene en este momento cuando ya se cumplen pues casi 80 horas de este bloqueo, ahora ya parcial? Pues mira, primero comentarte que efectivamente ese diálogo fue pues muy afortunado. Fue el secretario de Gobierno del Estado de Puebla quien mostró sensibilidad, así lo apreciamos nosotros. Nos invitó al diálogo y por supuesto que acudimos de inmediato, porque ha sido desde un inicio el planteamiento de esta protesta, dialogar, claro está, con respeto y en los mejores términos. Los acuerdos en principio fue de parte del Gobierno del Estado de Puebla, respeto a la manifestación sin que haya criminalización de la misma, sin que haya persecución, y en ese sentido pues es importante para nosotros, comprenderás, en este tipo de reclamos, pero también en el tema que a ellos compete de manera directa, que es el de la autopista Tlaxco-Tejocotal, ya un compromiso de gestionar los recursos para el pago de la afectación en esa vialidad, y eso también es primordial. Se va a establecer un cronograma, en eso estamos ya trabajando, ya avanzando conjuntamente. Y es evidente, en un proceso de conciliación, pues hubo también la sensibilidad de parte de los afectados, de parte de mis representados. Y ese dar consiste en que la apertura que había sido periódica, ahora es definitiva en uno de los, se me escapa el término, perdón. De los carriles. Exactamente, perdón por el lapsus. No te apures, no, estamos todos. En uno de los carriles justamente de la autopista México-Puebla ya de forma definitiva. Esto desde anoche, inmediatamente que logramos los acuerdos. ¿Cuándo estiman ustedes que debe levantarse el paro total? Porque entiendo que, bueno, están afectando el libre tránsito de mucha gente. Hoy se estaba reclamando al gobierno no aplicar la ley como lo establece la Constitución en el artículo 6º, donde se precisa que la manifestación de las ideas, bueno, no debe ser perseguida, salvo cuando haya ataques a derechos de terceros o provocación de delitos o perturbación del orden público. El gobierno está ignorando esta ley en carreteras. Sin embargo, bueno, se le ha reclamado al gobierno no actuar en consecuencia. El presidente ha sido muy específico cuando ha señalado que su gobierno no va a reprimir esta protesta a la que ustedes tienen derecho, pero sí están afectando el derecho de los demás. ¿Qué tendrías que comentar al respecto? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Crees al presidente lo que les dijo de que tengan confianza porque su pago está garantizado? Mira, en relación a la pregunta número 1, Pepe, decirte que yo creo que efectivamente convergen distintos derechos. Y en este sentido, el derecho de los campesinos, en primer término, es el derecho de la propiedad, porque la propiedad del día de hoy les pertenece a ellos. Ellos, dado que no hay un decreto expropiatorio, son hoy por hoy los dueños de la tierra. Por otra parte, el derecho a la manifestación, indudablemente, ese es fundamental. Y por otra parte también el derecho a recibir la indemnización respectiva que la autoridad dictó. Entonces, en lo que compete a lo segundo que me planteas, bueno, desde luego que nosotros creemos en la figura presidencial. Yo me he manifestado permanentemente respetuoso. Ahora bien, el pago, pues
tiene que darse, por supuesto, es una obligación del Estado. Ya se desahogó el procedimiento jurídico respectivo y es efectivamente una obligatoriedad. ¿Le creemos? Pues claro, es algo que debe de cumplir. Te voy a poner lo que dijo precisamente hoy en la mañanera, una vez más refiriéndose al asunto, el propio presidente de la República. Te lo voy a poner. Claro, pero lo que se definió en el avalúo se les va a pagar. Sin embargo, están, yo creo que mal informados por estos abogados. Entonces quieren que se les pague más y si nosotros hacemos eso, estaríamos cometiendo un delito, el presidente, porque nosotros somos guardianes del dinero del pueblo. Esto es lo que dice el presidente. ¿Cuál es tu respuesta, Jorge Portilla? Pues vuelvo a insistir en que hay una mala información. Mira, ¿cómo podemos pretender más, Pepe, cuando ese avalúo al que hace referencia no lo conocemos y hasta donde yo sé no existe? No sé si él tenga otra información y efectivamente ya cuenten con el avalúo, pero si existiera, ¿por qué no se da a conocer? O sea, nosotros no lo conocemos y por consecuencia, por lógica, no podemos oponernos ni negar ni aceptar nada que pues desconozcamos, ¿no? Es lógico. Pues queda claro, esta protesta va a continuar. Vamos a ver cuál es el ánimo de los ejidatarios en este momento. Hay esperanza, porque mira, hoy estaba leyendo con detenimiento un tema que tiene que ver con el comisario ejidal de Santa Rita Tlahuapan, con Carlos Sánchez Alpizar, quien está prófugo, ya ha dejado de ejercer el cargo y es señalado como presunto responsable del bloqueo de la autopista México-Puebla porque habría recibido un dinero que se quedó con él o con algunas personas y no se les dio a quien correspondía. ¿Qué hay al respecto de la figura de Carlos Sánchez Alpizar, comisario ejidal de Santa Rita Tlahuapan, uno de los ejidos afectados? Mira, al respecto hay mucha información falsa, muchísima. Ciertamente, ya diferenciando los ejidos, el ejido de Santa Rita Tlahuapan recibió por concepto de indemnización un pago que, si bien no fue total, sí contempló la mayor cantidad que se estableció en el decreto expropiatorio. Ahora bien, estamos hablando de que ese dinero circuló en 1968. No, en absoluto. Ese dinero se recibió hasta el 2018, Pepe. Ah, correcto. 2018. Ahora bien, el recurso lo recibió él, claro. ¿Por qué? Porque la indemnización era en favor del ejido y él, en su carácter de representante legal del ejido, dado que ejercía en ese instante el carácter de comisariado ejidal, pues efectivamente de manera integral, presidente, secretario y tesorero reciben el recurso a nombre de la asamblea ejidal de ese poblado. Ahora bien, ¿en qué estriba la falsedad? Que él se llevó el recurso, que no se repartió el dinero. Eso es falso. El recurso lo distribuyeron y lo distribuyeron en apego a la asamblea, en un acuerdo de la Asamblea General de Ejidatarios, como su reglamento interno, como la propia ley agraria lo determina. Ellos son autónomos y determinan la forma en la que distribuyen recursos. Lo distribuyeron. Ahora bien, el problema básicamente se deriva de que un grupo minoritario, inconforme con la determinación de la Asamblea, no lo acepta y presenta una demanda ante el Tribunal Agrario solicitando que a ellos se les dé el recurso. En ese sentido, el Tribunal Agrario resuelve y dice: no tienen absolutamente ningún derecho. Debo decirte que los reclamantes eran apenas 5 o 6 ejidatarios y que el resto de quienes se presentaron en esa demanda ni siquiera tenían el carácter. ¿Qué pasó? Que, pues, alentados por algunos medios, y no te podría precisar por qué funcionarios, de manera mediática fueron haciendo señalamientos, entre ellos en contra de los exintegrantes del comisariado ejidal, y pues criminalizaron esto, pero realmente el recurso se distribuyó. Quiero decirte incluso que hace unas semanas ellos tuvieron una asamblea y precisamente reconocieron este hecho.
Porque ellos levantaron un acta de fraude en contra de Carlos Sánchez Alpizar apenas en 2021 y ahora dicen que está prófugo. Pues mira, yo no te podría dar por lógica mayores datos respecto de esa denuncia. Lo único que sé es que los denunciantes son justamente ese grupo que recién tienen una sentencia del Tribunal Agrario que les dice no tienen ningún derecho. Y debo decirte que la semana pasada, hace 1 o 2 semanas, un tribunal colegiado también les niega el amparo que solicitaron, confirmando esa sentencia en el sentido de que no tienen derecho alguno. Obviamente esto tendrá que ser utilizado por la defensa de estos exintegrantes del comisariado ejidal, porque en realidad quienes los denunciaron no tenían derecho, pero pues mediáticamente se les culpó, se les persiguió y desafortunadamente pues efectivamente están en esos procesos penales. Pues te agradezco mucho la aclaración. Escuchar ese punto de vista para nosotros es muy importante en función de poder explicar las razones de este bloqueo que a muchos les queda, siembra una enorme duda. ¿Cómo es posible que un conflicto tan antiguo tenga este tipo de repercusiones? ¿Se van a quedar ahí todavía en este, ya vamos a llamarle semibloqueo, por lo menos el fin de semana todavía? ¿Hasta cuándo? Mira, algo en lo que yo he insistido mucho, Pepe, es en que las determinaciones, por supuesto, competen exclusivamente a los afectados. Yo tengo que dialogar con ellos, por supuesto, porque en nuestro carácter de asesores, pues nos hemos vuelto también voceros de las determinaciones. Entonces, no te tengo una respuesta inmediata. De hecho, más tarde nos vamos a reunir y en ese sentido, en cuanto yo tenga información, con muchísimo gusto te la comparto. Pero te adelanto, Pepe, estamos convocados más tarde, en hora y media, no tengo preciso, a una reunión en Casa de Gobierno de Puebla, precisamente, nuevamente con el secretario, ¿no?, que es quien, te reitero, ha sido muy sensible a esta demanda, y es él quien nos está convocando. Entiendo que también habría personal de la Federación, del Gobierno Federal. Si esto es así, sería efectivamente el primer acercamiento, pero también señalarte que el día de mañana tenemos convocada una rueda de prensa. Más tarde, ya que tengamos el acuerdo con los compañeros, pues estaría en condiciones de decirte a qué horas. El lugar sería el mismo, es decir, el punto en el que están los compañeros de Ignacio López Rayón de Tlahuapan. Estamos solamente por el diálogo y por señalar la hora puntual. Correcto, estaremos atentos entonces, Jorge Portilla, para buscarte y tener la información fresca de lo que sigue en este episodio. Muchas gracias, Jorge, por tomar la llamada y darnos esta información. Con gusto, Pepe. Un abrazo. Igualmente, gracias. Un abrazo, un saludo muy cordial a Jorge Portilla, asesor de los ejidatarios, al que el presidente llamó abogado oportunista. Él no es abogado. Él representa a los ejidatarios de Ignacio López Rayón de Tlahuapan, pero entiendo que son cuatro ejidos distintos que tienen una problemática semejante, pero sin embargo con ciertas diferencias. Hay todavía mucho que aclarar. El caso es que el bloqueo como tal ya no está al 100%, sino digamos al 50%, ya que están dejando libre un carril, y esto ha servido para que, no sin problema, pero para que finalmente comience a desahogarse todo lo que se provocó en los últimos prácticamente 3 días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.